El polvo rojo de los altos de Jalisco se aferraba a mi vieja camioneta como un recuerdo persistente, una capa de tierra que me conectaba con el lugar del que había huido hacía 10 años. A medida que avanzaba por el camino de grava que llevaba a la hacienda, Alma Dorada, el contraste se volvía casi violento. La camioneta, una Ford Ranger abollada y práctica, era un fantasma de un mundo diferente frente a los muros blancos e impecables de la hacienda, coronados por cascadas de bugambillas de un fucsia intenso. El sonido de mis neumáticos sobre la grava era un gruñido humilde contra el murmullo elegante de una fuente que provenía del patio central. Hoy, la tequilera del Alma Dorada, el imperio de mi familia, celebraba su 80º aniversario. Y yo, Citlali Montes, la hija del medio, la ingeniera agrónoma, la que prefería la tierra bajo las uñas que un bolso de diseñador, había vuelto a casa. Aparqué lejos de los sedanes de lujo y los SUVs europeos que ya comenzaban a llenar el estacionamiento para los invitados. Al bajar, el aire olía a tierra húmeda, a agave cocido y a la riqueza complaciente que impregnaba cada piedra de este lugar. Mi atuendo era mi uniforme, unos jeans resistentes, unas botas de trabajo cubiertas por una fina capa de polvo y una sencilla camisa de algodón. Era una armadura de pragmatismo en un mundo de apariencias. Mientras caminaba hacia la casa principal, mis ojos, entrenados por una década de estudio y trabajo implacable, no veían solo un paisaje hermoso. Veían un ecosistema. Me detuve junto a una hilera de agaves azules. Las plantas, que deberían haber sido el orgulloso corazón de nuestro legado, parecían cansadas. Sus hojas, o pencas, no tenían el tono azul verdoso vibrante que indicaba una salud óptima. Saqué discretamente de mi bolsillo un dispositivo del tamaño de un teléfono. Lo acerqué a una de las pencas y luego a la tierra. La pantalla mostró lo que ya sospechaba, un pH desequilibrado y bajos niveles de nutrientes. Una mala gestión, lenta pero segura, estaba envenenando el alma de nuestro negocio. Mi madre, Soledad, me interceptó en la entrada del gran patio. Su abrazo fue tan frágil y tenso como siempre, olía a perfume caro y a una ansiedad que nunca desaparecía del todo. Hija, qué bueno que llegaste, dijo, su mirada recorriendo mi ropa con una desaprobación apenas velada. ¿No pudiste ponerte un vestido? Hay gente muy importante hoy. Antes de que pudiera responder, mi hermana menor, Valeria, se deslizó a nuestro lado, con el teléfono en alto, transmitiendo en vivo. Y miren, familia de Instagram. Llegó mi hermanita, la que prefiere jugar con la tierra que con la moda, canturreó a su audiencia invisible, ofreciéndome una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un saludo rústico desde el corazón de Jalisco. Almohadilla vida de Hacienda, almohadilla family drama. Ignoré la puya. Mi atención estaba en el hombre que cruzaba el patio, riendo a carcajadas con un grupo de políticos locales, mi padre, Damián Montes. Me vio, y por un instante, su sonrisa vaciló, reemplazada por esa familiar expresión de decepción resignada. Para él, yo no era una agrónoma con un posgrado en la mejor universidad agrícola del mundo. Era su fracaso personal, la hija que se había negado a ser un adorno. Me excusé y me dirigí hacia la parte trasera de la hacienda, hacia las bodegas de añejamiento, buscando el único rostro en este lugar que sabía que se alegraría de verme. Don Isidro estaba sentado en un banco de madera a la sombra de un viejo árbol de pirul, el aroma a tequila y roble flotando a su alrededor. A sus 70 años, sus manos eran un mapa de décadas de trabajo, pero sus ojos, al verme, brillaron con un afecto genuino. Niña Citlali, dijo, su voz ronca y cálida. Se levantó con un esfuerzo y me dio un abrazo que olía a tierra y lealtad. Sabía que vendrías. La tierra te llama. Siempre, don Isidro. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo están las plantas? Su sonrisa se desvaneció. No como deberían. El joven Leandro, él no escucha. Cree que el tequila se hace con marketing, no con el corazón del agave. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara. De su guayabera sacó un pequeño diario de cuero, gastado por el tiempo. Esto es para ti. Lo tomé con reverencia. Reconocí la caligrafía de mi abuelo. Es el diario de tu abuelo, confirmó Isidro en un susurro.
Tu padre lo guardó bajo llave el día que el patrón murió. Pero tu abuelo, que en paz descanse, era más listo. Me hizo prometer que le daría esto a quien de verdad tuviera el alma de esta tierra en las venas. Esa siempre fuiste tú, Citlali. No ellos. Mientras mis dedos recorrían la cubierta de cuero, la memoria me golpeó con la fuerza de un rayo. Tenía 25 años, recién graduada con honores. Estaba en el despacho de mi padre, con una presentación detallada sobre agricultura orgánica y sistemas de riego inteligentes. Mi padre ni siquiera la miró. ¿Agricultura orgánica?, se había burlado. Un Montes no se arrastra en la tierra como un peón. Un Montes dirige desde un escritorio, con la pluma, no con la pala. Estos son tonterías de la universidad. Mi hermano Leandro, que estaba allí, había soltado una carcajada. Déjala, papá. Es el capricho de la jardinera. Ya se le pasará cuando encuentre un buen marido que la mantenga. Ese día, el desprecio de mi padre y la burla de mi hermano no solo rompieron mi corazón, forjaron mi determinación. No fue un capricho. Fue una expulsión. Me fui a Holanda con una beca, a la mejor universidad de agricultura del mundo, no para huir, sino para prepararme. Mi éxito no era por venganza, sino por algo mucho más profundo, era para honrar la visión del hombre que escribió este diario. Apreté el diario contra mi pecho. Gracias, Isidro. Gracias por guardar su alma para mí. Él sabía que volverías para reclamarla, dijo el anciano, poniendo una mano sobre mi hombro. Ahora ve. Pero ten cuidado. Hoy el aire huele a traición. La noche cayó sobre la hacienda, pero la oscuridad fue desterrada por cientos de luces de hadas que colgaban de los árboles y el brillo de las joyas de los invitados. La fiesta era un espectáculo de poder y riqueza. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con la música de un mariachi que tocaba con una elegancia contenida. Políticos, empresarios y las familias más ricas de Guadalajara se movían por los jardines, con copas de tequila en la mano, tejiendo alianzas y chismes con la misma facilidad. Mi hermano Leandro era el rey de la noche. Con su traje a medida y su reloj ostentoso, se movía entre los grupos con una confianza que solo la ignorancia puede dar. Lo escuché presumir de un acuerdo de exportación a Japón que yo sabía, por mis propias investigaciones, que se había caído hacía 3 meses. Mi hermana Valeria había convertido la fiesta en su set de producción personal. Aquí con el secretario de Turismo, decía a su teléfono, celebrando 80 años de tradición y lujo. Saluden a Miss Valeria Lovers. Era una maestra de la superficialidad, vendiendo una fantasía de la que ni ella misma formaba parte. Me mantuve en un segundo plano, observando. Mi calma parecía desconcertar a mi familia. No encajaba en su narrativa de la hija resentida y fracasada. Mientras sostenía una copa de agua mineral, mis ojos se encontraron con una figura que heló el ambiente festivo, Mateo Vargas. No era un hacendado, no era un político. Era un prestamista, un hombre cuya sonrisa amable escondía la frialdad de un depredador. Y su mirada no se apartaba de mi hermano Leandro. Vi a Leandro reírse de un chiste, pero noté la gota de sudor que resbalaba por su sien. La situación financiera de mi hermano era peor de lo que había imaginado. El castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. La cena se sirvió en largas mesas vestidas de lino blanco bajo un dosel de estrellas. Me sentaron en el extremo más alejado de la mesa principal, un exilio simbólico que me resultó casi cómico. Después del postre, mi padre, Damián, se levantó, golpeando suavemente su copa con un cuchillo. El silencio se extendió por el jardín. Amigos, familia, comenzó, su voz resonando con autoridad. Gracias por acompañarnos en esta noche histórica. 80 años. 80 años de sudor, de pasión, de construir un legado. Un legado que ahora debe ser protegido y proyectado hacia el futuro. Hizo una pausa dramática y llamó a mi hermano. Leandro, hijo, ven aquí. Leandro se acercó, radiante. Para honrar el futuro de Alma Dorada, un futuro de fuerza y tradición masculina, dijo mi padre, y la puya fue tan directa que varios invitados se removieron incómodos,
quiero entregarte algo que te pertenece por derecho. De una caja de terciopelo, sacó una llave antigua y oxidada. Las llaves de la Ford del 60. La primera camioneta de tu abuelo. Para el hijo que sí entiende de tradición y de poder. La multitud aplaudió, algunos por cortesía, otros por genuina admiración al espectáculo patriarcal. Leandro levantó la llave como si fuera un trofeo. Cuando los aplausos se apagaron, mi padre no se sentó. Su mirada, dura como el acero, me encontró al final de la mesa. El jardín quedó en un silencio expectante. Y ahora, continuó, su voz bajando un tono, volviéndose más cortante, un anuncio sobre el futuro. Un futuro que debemos proteger de ideas, experimentales y, francamente, poco femeninas. El insulto flotó en el aire, tan claro y deliberado que sentí las miradas de todos los invitados clavándose en mí. No era solo una reprimenda, era una ejecución pública. He dedicado mi vida a esta empresa, prosiguió Damián. Y no permitiré que se debilite por caprichos o por una falta de respeto a los valores que nos hicieron grandes. Se irguió, adoptando la postura de un juez a punto de dictar sentencia. Por eso, con el apoyo unánime del Consejo, he tomado una decisión difícil pero necesaria. He decidido vender la tequilera del Alma Dorada. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. Mi madre, Soledad, se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de un pánico que no se atrevía a expresar. Leandro y Valeria parecían confundidos, pero una chispa de codicia brillaba en sus ojos. Y para que quede absolutamente claro, concluyó mi padre, su voz resonando con una finalidad brutal, mirándome directamente. Citlali, por tu obstinada negativa a seguir el camino de esta familia, por la vergüenza que tu trabajo le ha traído a nuestro nombre, no recibirás ni un solo centavo de esta venta. Tu herencia, a partir de este momento, ha sido revocada. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. Era un silencio de shock, de morbo, de piedad. Era el sonido de una familia rompiéndose frente a una audiencia de 100 personas. Leandro apenas podía contener su sonrisa de triunfo. Valeria miraba a su teléfono, probablemente dándose cuenta de que tenía en sus manos el drama del año. Y yo, el objeto de toda esa humillación, permanecí sentada, con la espalda recta. Levanté mi copa de agua y tomé un sorbo lento y deliberado. Mi corazón latía con fuerza, pero por fuera, era una estatua de calma. Una calma que los enfurecía y los desconcertaba más que cualquier grito o lágrima. La calma de alguien que sabía que el juego acababa de empezar. En medio de ese silencio sepulcral, donde el único sonido era el zumbido de un grillo solitario, me levanté. Lo hice despacio, con una gracia que no sabían que poseía. Todos los ojos, como un solo organismo, se giraron hacia mí. Esperaban lágrimas. Esperaban un arrebato de histeria. Esperaban que me derrumbara. Les di algo mucho peor, les di compostura. Alisé mi camisa, un gesto simple y cotidiano que en ese momento se sintió como un acto de desafío monumental. Mis pasos resonaron en las baldosas de piedra mientras caminaba desde el exilio al final de la mesa hacia el centro del poder, donde mi padre aún estaba de pie, disfrutando de su victoria. Me detuve a unos metros de él. Una decisión audaz, padre, dije. Mi voz no tembló. Salió clara, firme y sorprendentemente respetuosa. Admiro tu visión para los negocios. Proteger el legado es lo más importante. Mi padre me miró con suspicacia, desconcertado por mi reacción. Una parte de él parecía decepcionada por no haberme quebrado. Veo que por fin entiendes, dijo con condescendencia. Oh, lo entiendo perfectamente, respondí, manteniendo una leve sonrisa. Una transacción de esta magnitud debe haber sido compleja. Me imagino que el comprador es alguien de peso. Hice una pausa, recorriendo con la mirada a los invitados que nos observaban como si fuéramos actores en un escenario. Solo por curiosidad, para celebrar tu éxito como es debido, ¿podrías compartir con nosotros, con tu familia y tus amigos, el nombre de la afortunada empresa que ha comprado nuestro legado? La pregunta era educada. Era lógica.
Era, en su superficie, inofensiva. Pero era una trampa, una red tejida con calma y precisión, y mi padre, ciego de arrogancia, caminó directamente hacia ella. El pecho de mi padre se hinchó de orgullo. Mi pregunta le había dado la oportunidad perfecta para regodearse en su supuesta perspicacia para los negocios, para demostrar ante todos que él, Damián Montes, todavía era un titán. Por supuesto, exclamó, su voz resonando con un aire de triunfo. No es cualquier comprador. Es una firma de inversión que entiende el futuro. Una empresa que respeta la tradición pero que tiene la fuerza para llevar a Alma Dorada al siguiente nivel. Una empresa de agrotecnología de vanguardia. Se detuvo, saboreando el momento, asegurándose de tener la atención de todos. Se llaman Terra Futura, anunció, casi gritando el nombre. Pagaron $80 millones. Una cifra récord. Reconocen el verdadero valor de lo que hemos construido. Un murmullo de admiración recorrió a los invitados. 80 millones. La cifra era impresionante. Leandro sonrió ampliamente, probablemente ya calculando su parte. Yo asentí lentamente, como si estuviera procesando la información. Terra Futura, repetí, y el nombre sonó extrañamente familiar en mis labios, como si me perteneciera. Un nombre excelente. Con mucha visión. Caminé un paso más cerca. La sonrisa en mi rostro se ensanchó, pero esta vez, era una sonrisa que mi familia nunca había visto. No era de amabilidad. Era de poder. Me alegra que te guste el nombre, papá, dije, mi voz bajando a un tono íntimo pero que todos podían oír. Porque, para ser honesta, me costó bastante tiempo decidirlo. Hice la pausa más larga de mi vida. 1 segundo. 2 segundos. Vi la confusión empezar a nublar la cara de mi padre. Y entonces, solté el golpe de gracia. Yo soy Terra Futura, papá. El mundo se detuvo. El murmullo cesó. La música del mariachi, que había comenzado a tocar suavemente de nuevo, se interrumpió a media nota. El único sonido era el de la copa de tequila de Leandro estrellándose contra el suelo. El rostro de mi padre pasó por una gama de colores que nunca había visto, del rojo del orgullo al blanco pálido del shock, y luego a un púrpura de furia incipiente. Mentirosa, gritó Leandro, rompiendo el hechizo. Estás loca. Siempre has estado celosa. ¿Cómo te atreves a venir aquí a inventar semejante estupidez?, espetó mi padre, recuperando la voz. Terra Futura es una corporación multimillonaria. No el pasatiempo de una niña. Pero mientras ellos gritaban, yo permanecí en silencio, esperando. Porque sabía que mi jaque mate no dependía de mis palabras, sino de las de alguien más. Y justo en ese momento, como si fuera una señal del destino, un hombre se abrió paso entre la multitud atónita. Era el secretario de Agricultura de Jalisco, un hombre al que mi padre había estado adulando toda la noche. Se dirigió directamente hacia mí, ignorando por completo a mi padre. Señorita Montes. Citlali, exclamó el secretario, su rostro iluminado con un respeto genuino. Tomó mi mano entre las suyas y la estrechó con entusiasmo. ¡Qué increíble coincidencia encontrarla aquí! ¡Qué honor! No tenía idea de que usted era parte de esta legendaria familia tequilera. Se volvió hacia mi padre, que parecía una estatua de sal. Señor Montes, no sé si es consciente del tesoro que tiene en su propia casa. Su hija, esta joven, salvó la cosecha de agave en toda la región sur con su tecnología. La sequía del año pasado nos habría devastado. La tequilera que usted dirige, y muchas otras, le deben su supervivencia a ella y a Terra Futura. El secretario, ajeno al drama familiar, continuó. He estado intentando conseguir una reunión con usted durante semanas, señorita Montes. El gobernador quiere discutir la implementación de su sistema a nivel estatal. Su trabajo es revolucionario. Cada palabra del secretario era un clavo en el ataúd de la arrogancia de mi padre. La validación no venía de mí, una hija despreciada. Venía de la máxima autoridad en mi campo,
un hombre al que mi padre no podía contradecir ni intimidar. La verdad, pública, innegable y devastadora, explotó en el centro de la fiesta. Vi a mi madre, Soledad, cerrar los ojos, como si una carga que había llevado durante años finalmente se hubiera liberado. Vi a Valeria mirar su teléfono caído en el suelo y luego a mí, con una expresión completamente nueva de asombro y miedo. Mi padre se tambaleó y tuvo que agarrarse a una silla para no caer. Su imperio, construido sobre el desprecio hacia mí, se había derrumbado a sus pies en menos de 5 minutos. El poder no había cambiado de manos. Simplemente se había revelado quien lo había tenido todo el tiempo. La fiesta se disolvió en un caos de susurros y miradas furtivas. Los invitados se retiraron rápidamente, ansiosos por no quedar atrapados en la onda expansiva de nuestra implosión familiar. Encontré refugio en la biblioteca de mi abuelo, un santuario de madera oscura y olor a libros viejos. La puerta se abrió de golpe. Era Leandro, con el rostro congestionado por la ira y el alcohol. Ladrona, siseó, cerrando la puerta con fuerza. Esto fue una trampa. Nos lo has quitado todo. Me giré lentamente desde la ventana donde observaba la noche. Yo no robé nada, Leandro. Yo compré un negocio en quiebra. Un negocio que tú ayudaste a destruir. Mentiras. La empresa estaba bien. ¿De verdad?, respondí, mi voz era puro hielo. Saqué mi tablet del bolso que había dejado sobre el escritorio. La encendí y la deslicé sobre la superficie de caoba pulida. En la pantalla, un organigrama de cuentas y transferencias. Aquí están los registros. Casi 5 millones de pesos desviados en los últimos 2 años a través de proveedores fantasma. Todos creados desde tu ordenador de la oficina. El color desapareció de su rostro. No, no sabes de lo que hablas. Oh, sí que lo sé. También sé del fracaso de tu línea de tequila, Leandro Supremo. El proyecto que intentaste lanzar a espaldas de papá y que te dejó con una deuda enorme. Toqué la pantalla, y apareció una foto de él con Mateo Vargas. Una deuda con un hombre muy poco paciente. Se abalanzó hacia el escritorio. Tú no puedes probar nada. No solo puedo probarlo, dije, deteniéndolo con una sola mirada. Sino que he ido un paso más allá. Hice otra pulsación en la pantalla. Apareció un contrato legal. Como parte de mis inversiones para sanear el ecosistema empresarial local, Terra Futura ha adquirido varias carteras de deuda de alto riesgo. Incluida la tuya, Leandro. Ahora, técnicamente, el dinero que le debías a Mateo Vargas, me lo debes a mí. Este fue el golpe que lo derribó. Se desplomó en una de las sillas de cuero, sin aliento. ¿Qué quieres?, balbuceó, derrotado. Me senté frente a él, ya no como su hermana pequeña, sino como su banquera. No quiero arruinarte. Arruinarte sería malo para la marca. Pero tampoco voy a tolerar tu incompetencia. Así que aquí está el trato. Mi voz era tranquila, pero no dejaba lugar a la negociación. Tienes 2 opciones. Opción A, ingresas en un programa de rehabilitación para tu adicción al juego y después te matriculas en un MBA en Administración de Empresas. Yo lo pagaré. Cuando te gradúes, si has cambiado, podrías empezar desde abajo en mi empresa. Como cualquier otro empleado. ¿Y la opción B?, susurró. La opción B es que yo entregue este archivo, señalé la tablet, a las autoridades y a nuestro nuevo consejo de administración. Tú eliges, Leandro. Un futuro o una celda. Por primera vez en su vida, mi hermano se quedó sin palabras, atrapado en una jaula que él mismo había construido y cuya llave ahora estaba en mi poder. Más tarde esa noche, el silencio en la hacienda era denso, cargado de palabras no dichas. Yo estaba en el despacho, mirando un viejo retrato de mi abuelo, un hombre de ojos amables y manos fuertes. El diario que Isidro me había dado estaba sobre el escritorio. La puerta se abrió suavemente. Era mi madre. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero por primera vez en años, la vi caminar con un propósito, no con su habitual deriva de ansiedad.
Llevaba un pequeño baúl de madera. Perdóname, hija, dijo, su voz quebrada. Se detuvo frente a mí, su mirada llena de un dolor que abarcaba décadas. Fui una cobarde. Siempre lo supe. Supe que eras especial, que tenías la chispa de tu abuelo. Pero tu padre, él. Lo sé, mamá, dije, y para mi sorpresa, no sentía ira, solo una profunda tristeza. No, no lo sabes todo, insistió. Abrió el baúl. Dentro, junto a algunas joyas, había una libreta de ahorros y un fajo de recibos de transferencias internacionales. Cuando te fuiste a Holanda, sabía que tu padre no te daría ni un peso. Él quería que fracasaras para que volvieras derrotada. Sus dedos temblorosos acariciaron la vieja libreta. Así que vendí mis joyas. Las que mi propia madre me dio. Le dije a tu padre que me las habían robado en un viaje a la ciudad. Cada mes, durante los primeros 3 años, te enviaba lo que podía. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Era mi forma de rebelarme en silencio. Era lo único que podía hacer para ayudarte a ser libre. El aire salió de mis pulmones. Todos esos años, cuando luchaba para pagar el alquiler en un pequeño apartamento en Wageningen, cuando a veces solo comía pan y sopa, no estaba sola. Una línea de vida secreta, tejida con el sacrificio de mi madre, me había estado sosteniendo. Las lágrimas que no había derramado por la humillación, las derramé ahora. La abracé, y en ese abrazo, sentí el peso de sus años de silencio y su amor oculto. No había sido una espectadora pasiva. Había sido una aliada secreta, luchando la única batalla que sabía cómo luchar. La revelación no me dio más poder, pero me dio algo infinitamente más valioso, me devolvió una parte de mi madre que creía perdida para siempre. Al día siguiente, la hacienda se sentía como un campo de batalla después del armisticio. El aire estaba cargado de una tensión frágil. Valeria me encontró en la terraza, con los ojos hinchados y una expresión de total desconcierto. Entonces, ¿ahora trabajamos para ti?, preguntó, su voz desprovista de su habitual confianza de influencer. La miré, no con desprecio, sino con una evaluación fría. Si quieres, respondí. Pero las reglas han cambiado. La marca, Alma Dorada, ya no se trata de fiestas y vestidos bonitos. A partir de ahora, se trata de autenticidad y calidad. Le hice una propuesta. Tus habilidades son valiosas, Valeria, pero solo si se basan en la verdad. Te ofrezco el puesto de directora de comunicaciones. Pero tiene condiciones. Pasarás un día a la semana en el campo con don Isidro. Aprenderás sobre el agave. Pasarás otro día en la destilería. Aprenderás el proceso. Tus seguidores no verán a una princesa en una hacienda, verán a una mujer de negocios aprendiendo el arte del tequila desde la raíz. ¿Aceptas el reto? Vi un destello de algo nuevo en sus ojos. No era solo miedo, era una chispa de interés. La oportunidad de ser, por primera vez, genuina. Asintió lentamente. Acepto. Mi última reunión fue con mi padre. Lo encontré en su despacho, que ahora se sentía como la tumba de un rey depuesto. Estaba mirando por la ventana, su espalda encorvada. No entré con arrogancia. Puse sobre su escritorio un plan de negocios detallado. Este es el futuro, dije en voz baja. La fusión de la tradición de Alma Dorada con la tecnología de Terra Futura. Crearemos el tequila orgánico más avanzado y respetado del mundo. Él no se giró. ¿Y yo? ¿Qué se supone que haga yo? Te ofrezco el puesto de presidente honorario, le dije. Tu experiencia con los clientes antiguos es valiosa. Tu nombre todavía tiene peso. Serás un embajador, un consejero. Hice una pausa. Pero las decisiones operativas, financieras y estratégicas, a partir de ahora, se basan en datos, no en orgullo. Las tomo yo. Se quedó en silencio durante un largo minuto que pareció una hora. Finalmente, se giró. Sus ojos ya no tenían fuego, solo las cenizas de un imperio perdido. Asintió,
Una única y casi imperceptible inclinación de cabeza. Fue una rendición. Y el primer paso hacia una paz incierta. 6 meses después. El sol de la mañana bañaba los campos de agave, que ahora lucían de un azul vibrante y saludable. Caminaba entre las hileras junto a mi padre. El silencio entre nosotros ya no era tenso, sino cómodo, lleno del trabajo compartido. La técnica de poda que me enseñaste la semana pasada, le dije, mostrándole los datos en mi tablet, aumentó la concentración de azúcares en un 12%. Tu instinto, combinado con los datos, es más eficiente. Una rara sonrisa se dibujó en su rostro. 80 años de tradición no pueden estar del todo equivocados. No, respondí. Solo necesitaban una actualización. Había cambiado. Había aceptado su nuevo rol con una dignidad inesperada. Pasaba sus días en el campo, enseñando a los gimadores más jóvenes los secretos que había aprendido de mi abuelo, secretos que su propio orgullo le había impedido valorar antes. Leandro estaba en su primer semestre del MBA en Monterrey, llamaba una vez a la semana, sus preguntas ya no eran sobre dinero, sino sobre cadenas de suministro y gestión de marca. Valeria había revolucionado nuestras redes sociales, su viaje de princesa a patrona, como ella lo llamaba, se había vuelto viral, atrayendo a un mercado completamente nuevo. Mi madre, Soledad, florecía. Había establecido una fundación para becar a mujeres jóvenes de zonas rurales que quisieran estudiar carreras de ciencia y tecnología. Había encontrado su propia voz, su propia forma de poder. Me di cuenta de que mi objetivo nunca había sido realmente la venganza. Había sido la restauración. Había ganado el poder no para humillar a mi familia, sino para obligarlos a sanar, para obligarlos a reconstruir nuestro legado sobre una base de verdad y respeto. Una tarde, mientras supervisaba la limpieza del viejo despacho de mi abuelo para convertirlo en un pequeño museo de la empresa, don Isidro se me acercó. Llevaba en sus manos temblorosas un sobre largo, amarillento y sellado con lacre. Tu abuelo me dio esto el día antes de morir, dijo en voz baja. Me dijo, Isidro, guarda esto. No se lo des a Damián. Dáselo a mi nieta, a Citlali, pero solo si un día demuestra ser la verdadera Montes, la que tiene el alma de la tierra y la mente del futuro. Creo, añadió con una lágrima en el ojo, que ese día ha llegado. Mi corazón se detuvo. Con los dedos temblando, rompí el sello de lacre que había estado intacto durante más de 20 años. Dentro había un documento legal. Era el testamento original y notariado de mi abuelo. Lo leí, y el aire abandonó mis pulmones. Las palabras eran claras, inequívocas. Mi abuelo, en su infinita sabiduría, legaba el 51% de las acciones y el control total y absoluto de la tequilera del alma dorada directamente a mí, su nieta, Citlali Montes. Mi padre no solo me había despreciado, me había robado. Había ocultado este documento, gobernando la empresa ilegalmente durante 2 décadas, negándome el lugar que por derecho siempre había sido mío. Toda la ira, todo el dolor de años de humillación podrían haber vuelto en una ola devastadora. Podría haber bajado las escaleras, irrumpido en la cena familiar y destruido a mi padre con esta hoja de papel, exponiéndolo como un ladrón y un mentiroso. Tenía el poder para hacerlo. Pero mientras estaba allí, con la prueba de su traición en mi mano, miré por la ventana. Vi los campos sanos. Vi a los trabajadores riendo. Vi a mi madre supervisando la carga de un camión con una confianza nueva. Vi a mi padre, a lo lejos, enseñándole a un niño cómo identificar un agave maduro. Y entendí. Ya no necesitaba esta prueba. Mi victoria no estaba escrita en este papel viejo, estaba escrita en los campos vibrantes, en la salud de la empresa, en la frágil pero creciente paz de mi familia. Había reclamado mi legado no con un documento, sino con mi trabajo, mi inteligencia y mi determinación. Había ganado en mis propios términos mucho antes de saber que el juego ya estaba amañado a mi favor. Con una calma absoluta, doblé cuidadosamente el testamento. No lo rompí. No lo quemé. Lo deslicé en el bolsillo interior de mi chaqueta, junto a mi corazón. Era mi secreto. Mi poder en reserva.
un recordatorio de que el verdadero poder no es la capacidad de destruir a otros, sino la fuerza para construir un futuro, incluso a partir de las ruinas de un pasado doloroso. Mi mirada se fijó en el horizonte, en el sol que se ponía sobre mis campos. El futuro era mío.